Hoy una nueva sesión en Acompaña a ti, una sesión en directo, y hoy la voy a llevar yo, ¿vale? La voy a impartir yo. Muchos me conocen, pero soy Alicia García y trabajo en la unidad de docencia virtual, en el campus virtual, junto a mi compañero Alberto y Raquel. Y por ello vamos a presentar una herramienta del campus virtual, que es la herramienta Taller. Con ella, pues, vamos a poder configurar diferentes actividades, pero todas vinculadas con la evaluación, ¿de acuerdo? Nos va a permitir hacer la evaluación entre iguales y también les voy a poner un caso práctico de autoevaluación, porque nos permite dentro de la configuración establecer la autoevaluación. Cuando hablamos de evaluación entre iguales también estamos hablando de coevaluación, que también creo que es un término que ustedes conocen. Quizás la coevaluación lleva un trabajo más profundo, más complejo, pero bueno, lo estamos usando como sinónimos entre evaluación entre iguales y la coevaluación. Esta herramienta tiene de característico que debemos pasar por varias fases y en cada fase debemos establecer un tiempo. Entonces eso es lo más relevante de esta herramienta que yo veo, el configurar cada momento y establecer esos tiempos. Como ya saben y como hablamos de evaluación entre iguales, es una herramienta que configuramos para que el alumnado se evalúe entre ellos, ¿de acuerdo? Para que se evalúen entre los estudiantes. Por eso es importante establecer fases y esos tiempos para poder llegar a cabo el proceso de evaluación. Como les he puesto aquí, las fases son, en principio se las puse aquí porque vamos a ir viendo cada una de ellas, es primero la configuración, el envío y la asignación, la evaluación, la calificación y el cierre. ¿Por qué les presento las fases? Porque en el apartado de características les he puesto dónde desempeña el profesor y el alumnado su papel o su función en esta herramienta. El profesorado está claro que debe hacer la configuración de la herramienta, la debe crear, debe asignar los envíos para que los alumnos se puedan evaluar unos y otros, debe ajustar al final del proceso la calificación y finalmente para que el alumno vea su nota tiene que hacer el cierre del taller. Por otro lado, el alumnado, ¿qué tiene que hacer? Realizar el envío y evaluar. Entonces hay momentos que son del profesor y momentos que son del alumnado y por eso esos momentos yo los divido en fases y establezco tiempo. ¿De acuerdo? Pues esas serían las características principales del taller con su fase. Vamos a ir viendo cómo configurar un taller, si les parece. Vamos a ver cómo se configura un taller y vamos a ir pasando por esa fase para que ustedes vean cómo como profesor, con el rol de profesor o con permiso de edición, ustedes pueden ir configurando todas estas fases. Yo aquí ya tengo configurado 2 talleres, pero ustedes cuando vayan al aula virtual tendrán que activar edición, ¿de acuerdo? Situarse en la sección que corresponda y en el listado de actividades o recursos se van a encontrar en actividades, taller. Simplemente seleccionan y empezamos con la configuración, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. Yo voy a cerrar la ventana y voy a entrar en los talleres que ya tengo configurados, pero directamente me voy a ir a editar ajustes, que sería la configuración para ir configurando cada apartado, ¿vale? Esta es la ventana que ustedes se encuentran cuando seleccionan taller, pero vacía. La mía ya está configurada porque voy a ir explicándoles paso a paso. Taller, como toda herramienta y recurso de la aula virtual, nos vamos a encontrar que hay que poner el nombre, ¿vale? El apartado de descripción. En este apartado de descripción yo les recomiendo, aunque no es un campo obligatorio, sí el nombre, que lo ven aquí, pero no descripción, es dejarle las orientaciones y el enunciado al alumnado de en qué consiste esta actividad, sí, el taller, para que lo tengan claro, en qué momentos deben participar y cómo se participa en el mismo. Entonces yo en el apartado de descripción yo les recomiendo que siempre lo cumplimenten, ¿vale? Yo aquí les puse la configuración de este propio taller de la que yo he seguido, pero ustedes pondrían, yo les recomiendo las orientaciones. Entonces, una vez que establecemos el nombre y la descripción, pasamos al apartado de ajuste de calificación. El taller tiene dentro de las estrategias de calificación 4 tipos, ¿vale? Que yo lo tengo por aquí y les voy a comentar.
La primera estrategia se llama calificación acumulativa. Esta calificación o esta estrategia lo que consiste en permite al alumno poner comentarios sobre aspectos de un trabajo, por ejemplo, de una tarea, pero no tiene calificación. ¿Vale? En comentarios, con calificación, que me equivoqué, perdón, que es con calificación. En comentarios, que este es el que no tiene calificación, es simplemente el alumno, su valoración es aportar comentarios respecto a un aspecto de un trabajo, de una tarea. En números de errores nos vamos a encontrar que podemos poner comentarios y aparte la calificación es entre sí o no. Si se contempla este aspecto o no se contempla, si no, te permite solo seleccionar entre sí y no. Y por último, las rúbricas, que pues últimamente estamos utilizando muchas rúbricas para nuestras tareas, donde establecemos esos atributos, esos componentes que tienen sus criterios de evaluación, ¿no? Que es de forma gradual y lo establecemos a nivel. En este caso, el taller que he configurado yo he seleccionado la rúbrica, ¿vale? En este caso. Pues estos serían los 4 tipos de estrategias que hay en el taller. A continuación, nos hace establecer la calificación por el envío, por el trabajo, la nota máxima que le va a aportar el alumno cuando evalúe el trabajo de otro compañero o compañera. Esto está porcentaje, ¿vale? Pero a mí yo suelo utilizarlo de 0 a 10 para que sea la nota pues, de calificación que se adapte y se acostumbre, ¿sabes? Más cercana, más familiar al alumno para que valore de 0 a 10. He puesto que por la calificación por el envío el máximo va a ser un 8 y por participar o ser revisor, evaluador, ¿vale? Le vamos a poner 2 puntos al alumno por evaluar el trabajo de otros compañeros. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero como ven, yo lo estoy valorando de 0 a 10. Otro aspecto que tienen aquí es que ustedes pueden establecer la calificación, la nota mínima para aprobar sobre el envío. Yo he puesto un 4. Y la nota mínima para aprobar como revisor o evaluador, pues un punto. No es obligatorio cumplimentar estos apartados, pero en este caso yo los he cumplimentado. Saben que cuando ustedes determinan la nota mínima de una tarea o del taller o otra herramienta del aula virtual, se identifica en el calificador por colores, ¿vale? Si está aprobada aparece en verde, si la tarea no ha sido superada aparece en color rojo. Y es como visualmente, pues, para el profesor identifica la nota y sabemos, pues, qué alumno ha aprobado y cuál ha suspendido, no ha superado la tarea, ¿de acuerdo? Lo que aparece al lado que no he comentado nada sin categorizar son las categorías del calificador cuando organizamos todo el calificador y situamos el taller dentro de una categoría, dentro de práctica, dentro de teoría o dentro de actividades no evaluables, pues aparecería la categoría y estas son categorías que yo tengo en el calificador, ¿vale? En principio, pues sin categorizar. ¿Por qué? Porque cuando vayan ustedes al calificador y lo estructuren, automáticamente eso se va a modificar. ¿De acuerdo? Por si tuvieran dudas respecto a esto que no comenté nada. Y por último, dentro de ajustes de calificación, que no vamos a encontrar decimales en las calificaciones. Pues les recomiendo que indiquen aquí los decimales, ¿vale? Porque cuando vayamos a hacer un reajuste en la nota, podemos encontrar alumnos que evalúen a otros compañeros y estén las calificaciones en los extremos, muy cerca del 0 o muy cerca del 10, y hacemos un reajuste de nota. Es importante tener decimales, ¿vale? Indicar 1 o 2 para que pueda ajustar con decimales porque si no siempre te deja la parte entera el sistema, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, siguiente apartado, parámetros de los envíos. Aquí ya estamos como en la segunda fase, primero configuramos y ahora estamos en la fase de envío. También les recomiendo aquí cumplimentar este apartado con las instrucciones. Qué tipo de formato tiene de archivo tienen que enviar, qué tipo de tarea, todo aquello que antes que el alumno envíe el trabajo, cómo debe enviarlo. Entonces yo les recomiendo que aquí también pongan las instrucciones de envío, ¿vale? Destacando y haciendo muy relevante, destacando mucho y haciendo relevante la fecha. Cuándo empieza el periodo de envío y cuándo termina, que ahora lo vamos a configurar. Pero yo aquí en las instrucciones lo volvería a poner. Cuándo empieza el taller y cuándo termina la fase de envío. ¿De acuerdo? Yo toda esta parte creo que es bastante importante. Es que estoy mirando aquí mensajes de... No sé, del chat que me están apareciendo. Pero no sé.
Vale. Bien, pues aparte del parámetro de envío, tenemos que decir si queremos que el alumno adjunte un archivo o solamente le vamos a habilitar el editor de texto, ¿de acuerdo? El editor de texto para que pues, pongan un comentario sobre una tarea o simplemente es que pueda haber casos en el taller donde no es necesario que el alumno adjunte nada, pero como para participar en el taller tienes que adjuntar algo o haber participado, pues yo habilitaría el texto en línea para que al menos el alumno ponga un comentario, una presentación o algo, para que el sistema lo tenga en cuenta de que ha participado en el taller, ¿vale? Después vemos un caso práctico. Entonces aquí ponemos el archivo, número de archivos que tienen que adjuntar, podemos seleccionar el tipo de archivo también, ¿de acuerdo? Como las tareas, el límite de subida de capacidad, que por defecto siempre ponemos el máximo, y después hay un parámetro aquí que ustedes tendrían que decidir si marcarlo o no, si seleccionarlo, ¿vale? Que sería, vale, un momentito, vale, Alberto. Un momento que voy a eliminar, me está diciendo el compañero. Vale. Ya está, gracias Alberto, que estamos eliminando un usuario que entró ahí. Vale. Bien, pues entonces lo que les comentaba, disculpe, pero estaba mirando eso, que había entrado alguien en la sesión. Pues nada, entonces, el último apartado dentro de aquí del envío es envío de última hora. ¿Podemos permitir que un alumno envíe la tarea fuera de plazo? Ustedes tienen que decidirlo. En principio, ¿qué puede pasar si nos beneficia o no activarlo? Pues si algún alumno o alumna se retrasa en el envío para estar nosotros pasando de fase en fase, volviéndoselo a activar, sería recomendable activarlo para quitarnos ese trabajo después, ¿vale? Porque les digo una cosa, el taller no es lo mismo tener 40 alumnos que tener 120. Eso ya se los digo, ¿vale? Entonces, ¿permitimos que estén fuera de plazo? Pues ustedes ya lo deciden. Va a depender de pues, sus criterios de evaluación, pues la ponderación y el peso que tiene esta actividad en relación al resto de actividades, de la evaluación continua, pues todas esas cosas, pues ustedes lo tienen que valorar. En principio, si yo lo activo porque puedo controlar la situación y que un alumno si se retrasó un día o media hora que lo pueda enviar, lo único es que una vez que lo envíe pasamos a la fase de asignación. Entonces, la asignación para asignarle a ese alumno un trabajo para que lo evalúe tendría que ser manual por nuestra parte, ¿vale? Porque ha quedado fuera de la asignación si la hacemos de forma aleatoria, ¿vale? Porque la asignación de los trabajos podemos hacerlo de manual a manual, aleatoria o programada. Entonces, este alumno quedaría fuera de la asignación, pero nosotros vamos y le asignamos un compañero o compañera y que siga el proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ya toman ahí el criterio y lo valoran si lo activan o no. En la configuración de evaluación, pues también tenemos que poner esas instrucciones, ¿vale? De cómo tienen que evaluar, explicarles la rúbrica, la calificación, ¿vale? Siempre sería importante poner esas instrucciones, igual que el envío. Y también aquí hay otro parámetro importante, es decir, cuando yo evalúe a otro compañero o compañera, evalúo mi propio trabajo, yo me autoevalúo o no. Entonces va a depender de que ustedes si consideran en ese momento y el objetivo. Lo importante es saber cuál es el objetivo y la finalidad del taller. ¿Vale? ¿Quién va a evaluar a quién y por qué lo estamos haciendo? Entonces, todos estos parámetros los activaremos según pues, las características de nuestra actividad, ¿de acuerdo? Y entonces, para que sepan que dentro de la parte de evaluación está la autoevaluación. Si la marcamos, al asignar trabajo, el propio trabajo se le va a asignar a ese alumno, su propio trabajo, para que lo evalúe. Después nos encontramos el apartado de comentarios, que está habilitado y opcional. Este apartado de comentarios es una retroalimentación global que yo les recomiendo activarla, incluso aquí está opcional, pero podríamos ponerla obligatoria, porque sería el modo de que el alumno, el alumnado no justifique, no fundamente por qué ha evaluado a ese compañero, el trabajo de ese compañero o compañera de esa forma.
Entonces, que te explique, que te lo fundamente y te lo justifique. ¿Por qué has evaluado de esa forma? ¿Por qué lo has valorado? Entonces, se hace a través del comentario. Por eso, tenemos 3 opciones, pero si quieren que todos los alumnos fundamenten por qué han valorado de esa forma, tendrían que ponerlo habilitado y obligatorio. ¿De acuerdo? También podrían adjuntar archivos, de aquí ponemos el número de archivos. Y por último, las conclusiones, esto es para el profesor. Una vez que nosotros cerremos el taller, ¿qué feedback le vamos a dar al alumnado? Entonces, en este apartado de conclusión es donde ustedes podrían poner esa retroalimentación. Yo, por ejemplo, cuando les explico el taller en los cursos, suelo poner lo que están viendo ahora, lo voy a poner más grande, es recordar lo importante de cada fase, ¿vale? Pero en este caso, pues ustedes, yo destacaría aspectos de la actividad que han corregido, pues reforzándolo, ¿no? Los aspectos que han evaluado, también el hecho de haber participado en una actividad para evaluar a sus compañeros, pues recordarles aspectos importantes de la misma, igual que de los contenidos de la actividad, ¿vale? Pues también, como ven, tenemos momentos donde tenemos que poner comentarios, instrucciones, y esto lo podemos dejar sin cumplimentar, pero yo creo que como actividad de aprendizaje que es, y debido a su complejidad, que el alumno va a coevaluar, a evaluar a otros compañeros y compañeras, las instrucciones son fundamentales aquí, no deberíamos pasarlas por alto. Entonces tenemos instrucciones para el envío, instrucciones de evaluación, y las últimas instrucciones o conclusión para cerrar el taller, por parte del profesor, ¿de acuerdo? Envío. Podemos poner un envío de ejemplo para que el alumno vea antes de empezar a evaluar o antes de enviar, o si ha enviado, porque hay 3 formas. Si decimos que vamos a hacer disponible un ejemplo, tenemos 3 momentos. Y es facilitarle al alumno un ejemplo ya hecho de cómo se evalúa, de cómo funciona la rúbrica, de cómo tienen que calificar los trabajos de los compañeros, para que antes de que ellos empiecen a calificar ya hayan tenido una pequeña práctica, ¿de acuerdo? Y esto se puede habilitar también. En la disponibilidad nos vamos a encontrar fechas y están cuándo se abre la fase de envío y cuándo se cierra, ¿de acuerdo? Tenemos 2 periodos. Incluso cuando se cierre la fase de envío, que automáticamente pase a la fase de evaluación, ¿vale? Si ven, si ustedes configuran cuándo se empieza a enviar y cuándo se cierra, y después le dicen al sistema que una vez que se cierre se pase ya a la fase de evaluación, ustedes no tendrían que hacer mucho, es decir, lo configuran y lo programan todo. Pero mi recomendación por la práctica es, esto está bien cuando nosotros ya hayamos hecho varios talleres, pero en el primer taller, en el segundo taller, lo que vamos a hacer no vamos, sino vamos a hacerlo manual, ¿vale? Que sea yo la que pase de una fase a otra. ¿Por qué? Porque así vamos controlando. Si yo habilito la fecha de envío y el cierre y tengo un tiempo para comprobar que todo el mundo ha entregado, me voy a evitar problemas futuros, porque reviso, veo que hay alumnos que no han entregado, pues les mando un mensajito y les digo, a ver, recuerden que hoy era el último día para hacer el envío, por favor, envíen, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar en el juego de avanzamos fase, volvemos para atrás para que ellos puedan enviar, después volvemos a asignar, ¿de acuerdo? Y todo esto yo creo que lo podemos hacer perfectamente con 20, 30 alumnos. Ahora, cuando tenemos más, yo no lo veo operativo, es decir, y después tiene bastante dificultad interpretar el taller y las asignaciones. Entonces, yo al principio no programaría nada ni que fuera de forma automática pasando por fase. Y una vez cuando ustedes ya saben que funciona, que lo tienen controlado, como si tienen 300 alumnos, ya lo programan todo y se olvidan. ¿Vale? Bien. Y después tenemos, bueno, después la fecha esta es cuando empieza la evaluación y cuando finaliza la evaluación. Estas son las 2 fechas, la de envío y de evaluación, que debemos respetar y seguir porque si no, no seguimos el proceso del taller. Porque si un alumno se olvida enviar o un alumno se olvida de calificar a otro compañero, de valorar su trabajo, pues el proceso que se quedó interrumpido. Podemos seguir con el resto de alumnos, ¿vale? Pero
no ha concluido el proceso para ese alumno y claro, pues nada, ya ustedes toman decisiones, es decir, usted se ha comprometido y no ha participado, pues 0, ¿no? Pues también está la nota. Entonces, pero bueno, como siempre nos piden, ay, profe, ¿puedo enviar ahora? ¿Puedo calificar que me despisté? Y ustedes otra vez van al taller, vuelven a habilitar la fase de evaluación para que evalúen y después. Pero claro, tengan siempre presente una cosa. Cuando volvemos a la fase anterior para que este alumno pueda evaluar o pueda enviar, han dejado, por decirlo de una manera, abandonado al resto de alumnado que sí estaba siguiendo el proceso y de repente se vuelven a encontrar en la fase de envío. Pero si yo estaba evaluando, ¿qué estoy haciendo aquí? Esas cosas son las que tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, en un principio yo no lo programaría hasta que yo coja práctica y así vamos pasando fase por fase y estar un poquito encima del alumnado para que cumpla la fecha, ¿de acuerdo? Y también otra cosa, el que no cumple, pues ya sabe, no sé, tampoco podemos ser tan flexibles y tan pendientes, pero bueno, es una herramienta un poquito compleja también hasta para nosotros, pero una vez que cogemos ritmo y sabemos cómo funciona y cómo queremos configurarlo, va bien, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos por aquí, ajustes comunes, estos dos apartados, ajustes y restricciones como restos de actividades y herramientas del aula virtual, pues lo mostramos en el aula. Esta actividad no la voy a configurar ahora mismo, no está configurada para grupos y tampoco tiene ninguna restricción, porque después en los casos prácticos sí vamos a ver alguna configuración en este sentido, ¿de acuerdo? Yo voy a cancelar por los cambios que he hecho, porque como tengo las fases habilitadas, por si pierdo alguna configuración, no quiero, vale. Entonces, ya lo he configurado y cuando entro al taller, vieron que guardé cambio, ¿no? Entro en el taller, me encuentro esto. Me encuentro que estoy en la fase de configuración. Hasta ahora el alumno no sabe nada, no se encuentra nada. Esto lo estamos viendo nosotros. Y aquí ven, si ven es bloques, cada bloque de esto yo los llamo fase. La fase de configuración, la de envío, la de evaluación, calificación y el cierre. ¿Vale? Cada columna una fase. Y ahora mismo estamos en configuración. Si ven esto, es porque yo lo he configurado. Es decir, ¿se define la descripción del taller? Sí. ¿Se ha dado instrucciones para el envío? Sí. ¿Se ha dado instrucciones o aquí es donde yo voy a definir la rúbrica, ¿de acuerdo? Acuérdense que dentro de las estrategias de las 4 yo elegí rúbrica. Ahora yo entro aquí para enseñarles. Y aquí el último botón es para que yo, estando en esta fase, que ya tengo todo preparado, le digo cambiar y se va automáticamente a la fase de envío. ¿De acuerdo? Bien. Sobre esto un aspecto de mi propia práctica. Si nosotros configuramos y vemos que todo esto lo tenemos ya perfecto y configurado y pasamos a la fase de envío, que es simplemente hacer así, y verán que le digo continuar, y ya pasó a la fase de envío, las instrucciones que he puesto en la descripción, el alumno nunca las ve. Por eso sería recomendable mantenernos un poquito aquí, 1 o 2 días, para que vean estas instrucciones y que sepan que dentro de 2 días empieza el taller y entonces yo dentro de 2 días voy aquí y cambio de fase. Otra cosa que podemos hacer es que todo lo que yo ponga aquí en la descripción lo ponga dentro del apartado de instrucciones de envío. ¿Vale? Les comento esto, ¿por qué? Porque solemos poner en la descripción aspectos importantes, en qué consiste la tarea y qué deben hacer, y resulta que no lo están viendo porque yo me adelanté y me pasé a la fase de envío. ¿De acuerdo? Entonces, o lo repiten también en las instrucciones de envío o se mantienen ahí 1 o 2 días o el tiempo que ustedes consideren. Bien. Bueno, ¿qué nos falta aquí de la fase de configuración? ¿Vieron qué fácil es pasar a esta fase y volver para atrás? Me permite el sistema. Esto también es una cosa que a mí me encanta del taller, porque no perdemos nada. Al cambiar de fase y volver para atrás o para adelante, nunca perdemos nada. Eso también que lo tengan en cuenta. Bueno, de la parte de configuración, ¿qué me falta? Editar el formulario, la estrategia que yo había elegido, rúbrica. Pues aquí van definiendo los criterios, que serían pues, los atributos, ¿no? Los aspectos a evaluar. Por ejemplo, en el trabajo, la contextualización de un trabajo. Y yo he establecido 5 niveles. Contextualización no se contempla, está descontextualizada y poca referencia,
poca contextualización, bueno, he puesto pues esos criterios establecidos y les he valorado. Si no se contempló un 0, un punto por descontextualizado, poco contextualizado 2 puntos, ¿vale? Ustedes van estableciendo la rúbrica, no sé si lo han hecho en las tareas, pero imagino que muchos de ustedes, ya nosotros usamos rúbrica para evaluar las actividades de los alumnos, pues establecemos la rúbrica y podemos establecer los criterios. Yo he puesto contextualización y el otro criterio es el diseño de acciones, que también establecí, pues, los indicadores, ¿vale? Podemos guardar y previsualizar, perdón, para que lo vean cómo quedaría y lo que vería el alumno. El alumno llegaría aquí y por cada uno de los criterios, pues revisando el trabajo del alumno, marcaría lo que considere. ¿De acuerdo? Así es como lo vería el alumno. Pues esto tenemos que definirlo dentro de la fase de configuración. Dentro de la fase de configuración tenemos que definirlo aquí, ¿vale? En la configuración decimos qué rúbrica, pero dentro de, cuando estemos en el taller, aquí, definir cada uno de los criterios, ¿vale? O aspectos a evaluar según el tipo de estrategia elegido. ¿Se acuerdan que hay 4? Y esta rúbrica. ¿De acuerdo? ¿Bien todo hasta ahora? ¿Sí? Vale. Bien, pues una vez que finalizamos la fase de configuración, pasamos a la fase de envío. En la fase de envío, aquí ya el alumno empieza a enviar su trabajo, todos los alumnos. Recuerden que no estamos trabajando en grupo, sino individual. Todo el mundo envía su trabajo. Entonces empieza a enviar, aquí les aparece cuando se abre y cuando se cierra el envío. ¿Sabes? Que por todos lados también tienen la información, pero bueno, saben que a veces tenemos que estar nosotros un poquito detrás de ellos y que recuerden las cosas y las fechas de entrega. Entonces, una vez que termina la fase de envío, antes de que pasar a la fase de evaluación, tenemos que asignar envíos. Bueno, aquí tengo mis alumnos de prueba y como verán, pues el alumno 1 ha entregado, el 2, el 4 y no sé qué le pasó al 3, al 5, 6, 7 y 8 que no han entregado. Pues tiempo han tenido, ¿vale? Entonces aquí tendrían el listado de alumnado y las entregas de cada uno de ellos. Por eso les digo que estando en esta fase ustedes pueden ir revisando y si ven que falta mucho alumnado o alguien falta por entregar, le mandan un correíto para que lo haga o un mensaje por el foro de aviso de advertencia de que tienen que terminar la tarea pues esta tarde. ¿De acuerdo? Pues una vez que termina el periodo de envío, yo voy a seguir, aunque no hayan entregado el resto de compañeros, y voy a asignar envíos. Ahora tengo que decirle al sistema cómo asigno los trabajos. Y me voy a asignar envíos. Bien, aquí porque están asignados, ¿de acuerdo? Pero en esta ventana nos vamos a encontrar 3 métodos que antes se los comenté. La asignación manual, ¿vale? Que la hago yo. Yo digo quién evalúa a quién, ¿de acuerdo? La asignación aleatoria. Yo establezco unos parámetros y el sistema lo hace en la fecha que se le indique. Cuando termine la fecha de envío, automáticamente hace la asignación, ¿de acuerdo? Y en la programada es cuando yo determino una fecha, ¿vale? Les digo, pues, la asignación se hace hoy a las 5 de la tarde y el sistema la hace. Es como la aleatoria, pero esta tiene fecha, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque yo creo que me equivoqué cuando lo expliqué ahora. La aleatoria no tiene fecha. Simplemente yo le digo al sistema que lo haga de forma aleatoria. Y la programada es aleatoria también, pero con fecha. Tengo que decir al sistema cuándo tiene que hacerlo. ¿De acuerdo? Por si acaso que yo lo mezclé. Vamos, por ejemplo, a la aleatoria. En esta ventana, cuando hacemos una asignación aleatoria, nos dice, bueno, modo de grupo ninguno, porque estamos haciendo una tarea, un taller individual, por persona, no por grupo. ¿De acuerdo? Números de evaluaciones. Aquí podemos asignar el número de evaluaciones por envío, por ejemplo. 2 evaluaciones por cada uno de los envíos que se han enviado, es decir, 2 personas evalúan cada envío, o también pueden establecerlo por revisor, que cada revisor tenga 2 evaluaciones asignadas. Para mí, sinceramente, voy a ser muy sincera, es complejo en el entender esto, pero si ustedes llegan aquí a hacerlo de forma aleatoria y hagan un poquito de ejemplo de poner 2 asignaciones, dos envíos, verán el cambio. ¿Cuándo yo usaría, por ejemplo,
que cada revisor realice 2 evaluaciones. Cuando, por ejemplo, yo quiero contemplar a todo el alumnado para que evalúe a pesar de que no ha entregado. A lo mejor hay alumnos que no han entregado. Entonces le digo, mira, cada revisor, mis 40 alumnos van a evaluar todo, hayan entregado o no, ¿vale? Y voy a contemplar a los alumnos que no han enviado para que los ponga como revisor, ¿vale? Si ustedes quieren que cada trabajo lo evalúe, sea evaluado por 2 personas, pues entonces vienen aquí y le dicen, por cada envío, 2 personas que lo evalúen. Lo hacen por envío. ¿De acuerdo? De todas maneras, esto es muy fácil hacerlo, vamos, se los hago yo ahora mismo. Vamos a hacer por envío 2 evaluadores o 2 revisores. Voy a eliminar la asignación que tengo yo actual. No voy en principio, a contemplar a la gente que no ha enviado y le doy a guardar cambio. Ya he hecho la asignación, le doy a continuar y me vuelvo a esta ventana. ¿Cómo veo la asignación? Vengo aquí y me voy a manual. Y aquí es como veo que a cada trabajo enviado se le ha asignado 2 evaluadores, ¿vale? Este es el participante, que sería mi alumno, los posibles revisores. El participante, que es este, es evaluado por el alumno 2 y 4. El 2 es evaluado por el 1 y el 4. Y el 4 es evaluado por el 1 y el 2. ¿Vale? Aquí estoy forzando que cada envío tenga 2 revisores. ¿De acuerdo? Y esto lo pueden revisar. Es más, estando aquí se dan cuenta que están las papeleras. Yo puedo eliminar a un alumno y asignarle otro. Y eso se hace manual. Por eso estamos en la ventana de manual. Pero también es la ventana donde yo visualizo la asignación de forma aleatoria. ¿De acuerdo? Porque cuando ustedes configuraron esto, o yo ahora lo configuré de forma aleatoria, me llevó otra vez a la ventana de aleatoria. Entonces tengo que ir a manual para ver la asignación. ¿Sí? Cualquier duda me van diciendo, ¿vale? Entonces, en la fase de envío, esperar que el alumno envíe y yo después, cuando termine, hago la asignación. ¿Vale? ¿Que la puedo hacer programada? Sí, pero por ahora no. Al principio vamos a hacerlo de forma aleatoria, ¿vale? Manual no se las recomiendo, ¿por qué? Porque va a depender del número de alumnos que ustedes tengan. Porque si tienen 100 alumnos y tienen que asignarlo ustedes, imagínense, no terminan. Entonces yo creo que la mejor es aleatoria. Pero y también les digo que dentro de unos meses, cuando ustedes ya estén habituados a utilizar el taller, yo la programaría para que lo haga todo el sistema solo, ¿vale? Y yo me olvido de la actividad, sino al final para cerrarlo, ¿de acuerdo? Pero al principio, aunque yo les animo a que sean valientes, tampoco sean tanto. Vamos poquito a poco, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vamos al taller otra vez. Y entonces aquí les he explicado la configuración y la fase de envío. ¿De acuerdo? El siguiente paso, cuando ya tengo esto cerrado, es cambiar de fase. ¿Y a dónde vamos? A la fase de evaluación. ¿Quién entra en juego ahora aquí? El alumnado. Porque la configuración la hago yo. El envío lo hacen ellos, pero yo hago la asignación. Y aquí vuelve a estar el alumno. El alumno ahora le toca la segunda, por decirse, la segunda función o tarea que tiene el alumno ahora y la principal, por ser el taller, es evaluar. ¿Vale? Para ello, me van a disculpar, pero me voy ahora a mi otro taller para seguir con la fase. Porque aquí ya tengo alumnos que han evaluado, ya tengo ejemplos, ¿vale? Incluso fíjense que este taller ya lo tengo cerrado. Pero nosotros íbamos por aquí, ¿verdad? Pues miren, vengo para acá, vuelvo para atrás, le digo que sí, sin ningún problema. Y vuelvo aquí y le digo que sí. Y volvemos para atrás. Y ya me situé en la fase de evaluación. En esta fase, ¿qué pasa? El alumno entra al taller y se encuentra, pues, 1, 2 trabajos a evaluar. ¿Vale? Y a ustedes le aparece la tablita esta. ¿Se acuerdan que había 3 alumnos que no habían entregado? Pues siguen aquí sin entregar, ¿de acuerdo? Pero el resto sí había entregado.
Y nos encontramos, por ejemplo, que el alumno 2, que tiene que ser evaluado por el alumno 1 y 3, ya ha recibido su nota. ¿Lo ven muy pequeñito? Espera a ver si lo puedo agrandar. Ahora, así. ¿Lo ven mejor? Vale. Entonces, ya ven que el alumno que se le asignó el 1 y el 3, y ya el 1 y el 3 le evaluó, es decir, sobre 8 le ha puesto un 5 y el alumno 3 le ha puesto un 6 sobre 8 al alumno 2. Fíjense los términos también que el alumno 2 recibe del 1 y 3 su nota y el alumno 2 le tocó evaluar al 3 y al 4, pero que todavía no lo ha hecho. Solo ha evaluado el 1 y el 3 al 2, ¿vale? En este ejemplo que tengo aquí. Si nosotros entramos aquí en la nota, como profesores, ¿vale? Estamos dentro, vemos todo. El trabajo del alumno 2, cuando lo entregó, perdón. La nota que le ha puesto el alumno 1, ¿vale? Un 5 de 8, aquí está la rúbrica, marcó en contextualización el cuarto nivel y en diseño el tercero, y por eso tiene un 5 de 8, ¿vale? Y en cuanto a... vale, esta es la parte de evaluación del alumno 1 hacia el 2. Si nosotros no estuviéramos de acuerdo con la valoración que ha hecho este alumno, se la podríamos anular para que no tenga ningún punto por evaluador, porque lo ha hecho mal, ¿vale? Incluso le podemos establecer que en lugar de ponerle un 2, que era la nota máxima, le podemos poner un 0, un 1, un 2, ¿vale? Incluso aquí el profesor le pone un comentario al evaluador para decirle, oye, cuando evaluaste, no tuviste en cuenta que el compañero puso esto, otro, tal. ¿Vale? Tiene un feedback el profesor con el revisor para que sepa por qué le bajó la nota, por qué le anuló la nota. ¿De acuerdo? Y algo que me salté aquí, y es porque no lo tengo aquí ahora activado, podría ser que justo debajo de la rúbrica aquí, ¿se acuerdan que yo les dije, activen los comentarios para que el alumno les fundamente a ustedes por qué ha valorado eso de esa manera? Pues aquí debería aparecer aquí el bloquito con los comentarios del alumno, ¿de acuerdo? Eso que a lo mejor lo deshabilité en este ejemplo. Pero justo debajo de la rúbrica, por eso les digo que lo pongan obligado, para que aparezca. ¿De acuerdo? Vale, vamos para acá. Entonces, aquí vemos lo de la nota 5 y un 2 que ha recibido por... Este es el 2 del alumno 1 por revisor y este es el 5 del alumno 2 por el trabajo enviado. En cambio, el alumno 3 le ha evaluado con un 6. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, un alumno lo evalúa sobre 5 y otro sobre 6, podemos hacer un reajuste ahí de notas. ¿Vale? Y a veces las notas están muy dispares. Es decir, que algunas se acercan más al 0 y otras se acercan más como al 10. Entonces tenemos que hacer un reajuste. Por eso muchos compañeros y compañeras a la hora del taller, cuando ven notas muy dispares, suelen anular la parte de evaluador porque no ha sido coherente con la evaluación que ha puesto a su compañero o su compañera, ¿no? Al trabajo. Entonces, pues eso tienen la posibilidad ustedes aquí al entrar en la nota de ustedes pues modificar la nota o anular. ¿De acuerdo? Pues una vez que terminamos toda la fase de esta evaluación, imagínense que todos ya se pusieron a evaluar, ¿vale? Terminamos esta fase, ¿qué hacemos? Pasamos a la fase de calificación, que esa la lleva el profesor, la profesora. Vamos a cambiar de fase, les decimos que sí. Y aquí el profesor es donde hace ese reajuste. ¿Se acuerdan que yo les dije antes lo de reajuste si se acerca más a un extremo a otro la nota y hace un reajuste? Pues aquí tenemos. Podemos hacer un reajuste justo, ¿vale? Cuando hay notas dispares, muy laxas o muy estrictas, ¿vale? Si se dan cuenta, un alumno evaluó con un 5 y otro con 6 y a mí me salió 5,50. ¿Por qué? He señalado justa y le di... La primera vez, denle siempre a recalcular la calificación, ¿de acuerdo? No se queden con la nota que le pone el sistema para que refresque, ¿vale? Porque yo he notado que si yo veo que aquí pone un 6 y yo estoy de acuerdo con la nota, lo dejo así, sigo hacia adelante y cierro el taller,
quizás si hago algún cambio no lo está cogiendo y yo siempre suelo volver a recalcular para quedarme tranquila que se ajusten todas las calificaciones. ¿Vale? Es una pequeña recomendación mía, pero bueno, serán también manías, ¿vale? Y otra cosa importante, ¿se acuerdan cuando en la configuración les dije que pusieran los decimales? Pues si no ponen los decimales, aquí seguiría apareciendo un 6. En cambio, al poner los decimales ya reajustó 5,50. Entonces, el trabajo del alumno 2 ha sacado un 5,50 de media entre las dos notas que le ha dado sus compañeros y sus compañeros por evaluar, pues uno tiene 2 puntitos por revisor y el otro también, ¿vale? Y así es como ustedes lo verían. Todo esto es visión profesor. Un aspecto importante, y a ver si no lo digo al revés. Yo sé a quién evalúo, pero la otra persona no sabe quién la está evaluando, ¿vale? Y esto es importante. A ver, lo dije bien, ¿no? Yo sé a quién estoy evaluando, pero yo nunca sabré quién me evaluó a mí, ¿vale? Para que vean que esta parte es anónima, ¿vale? Y eso lo comprobé y es así. Nunca lo vamos a saber, ¿de acuerdo? Aunque a mí me aparezcan los nombres y todo, porque soy profesora, cuando ellos están en visión alumno no las aparece, ¿de acuerdo? Pues llegando aquí y haciendo este reajuste, para que el alumno 2 vea su nota, todavía no la está viendo, ¿vale? Eso es lo bueno también todo esto, porque nos da tiempo a nosotros revisar, si tenemos que modificar la nota del revisor. Ellos no están viendo nada todavía, nada. Solo han visto que han enviado y que han evaluado y se ha quedado ahí. Para que el alumno vea su nota y los otros alumnos vean la nota, si las tuvieran, y como evaluador y como por el envío que han adjuntado en el taller, tenemos que cerrar el taller. Y aquí otra vez aparece el profesor o la profesora que debe cerrar el taller. Una vez que lo cierre, ya las notas son públicas. Mientras no lo cierre, no se visualizan las notas. ¿Vale? Yo tengo aquí una ventana. Miren, a ver si lo ven. A ver, Carlos que pregunta, mira, a ver, Carlos, mira, mira el ejemplo este, Carlos. Su envío este es el envío del alumno 2 que mandó, ¿vale? Y él está viendo a quién está evaluando, ¿vale? Lo que no sabe el alumno 2 es quién lo evaluó a él, pero sí lo está viendo, ¿ves? Esto es como si dijera Antonio Pérez, ¿no? Pues yo pongo alumno 1, apellido, no, alumno 4, apellido 4. Pues lo está viendo, ¿vale? Lo que sí es verdad, por eso se lo estaba comentando antes. Yo sé a quién evalúo, pero yo no sé quién me evalúa a mí. ¿Vale? Y así es como vería el alumno 2 su nota. Sobre 8 ha obtenido un 5. Y si el alumno 2 hubiera hecho sus evaluaciones, es decir, hubiera evaluado al alumno 4 y al 3, le aparece otro cuadradito justo al lado que le dice, usted ha tenido un 2 de un 2, o un 0 de 2, o un 1 de 2, por revisor. ¿Vale? Falta el otro cuadro, pero como este alumno no ha evaluado todavía, no evaluó, pues no tiene nada aquí. ¿De acuerdo? Y así es como vería cada uno su nota. Voy a mirar el chat por si alguien me ha preguntado alguna cosita más. Vale, no. Pues estas serían, voy a bajar esta ventana. ¿Cómo funcionaría el taller? ¿Vale? El ejemplo es muy simple, pero me interesa que ustedes vean la mecánica, el procedimiento, cómo pasamos de fase en fase, ¿vale? Y que el ejemplo que les he puesto aquí es, yo evalúo a otros 2 compañeros más y cada 2 trabajos son evaluados por una persona, ¿vale? Yo no lo, es 1 a 1, por decirlo, aunque yo le asigne 2. Me refiero que no es un taller por grupo, ¿me entienden, verdad? Lo que quiero decir. Yo aquí todavía no he metido la configuración de grupo. Esto es simplemente que todos evaluamos a todos. También puedo decir eso, es decir,
somos 40 alumnos, todos evaluamos todo. Entonces, en lugar de poner 2 asignaciones, pongo 40. Marta, dime. Y si trabajamos, Marta nos pregunta, ¿y si trabajamos con grupo y tiene que evaluar al resto de compañeros de ese grupo? Pues ahora he preparado, yo quería, ahora lo explico, Marta. Miren, ¿tienen dudas sobre lo que hemos visto? ¿Ha quedado claro? Las diferentes fases, cómo se configura, ¿vale? Yo siempre recomiendo con todo, exacto, sí, ahora eso lo vemos también y vaya. Ahora pongo los casos prácticos para que vean cómo se configura. Pero me interesaba, con este ejemplo les presento las diferentes fases, pero ahora con los casos prácticos les enseño cómo se configuran, porque ahí está la cuestión de todo esto. Entonces, si no hay duda respecto a esto, lo que vamos a hacer, vuelvo al aula y miren por aquí, es que como la tengo ahora grandita, para que se visualizara bien para ustedes, tengo 5 casos. Estos casos los he sacado durante estos meses debido a las consultas que ustedes me han ido planteando. Y todos son en base a grupos, porque hay limitaciones, ¿vale? Hay limitaciones con el taller. Entonces, yo les voy a ir comentando cada uno de los casos, les digo cómo se configura y ustedes ya me van diciendo, ¿vale? Las preguntas, las dudas que tengan. Bueno, les presento el primer caso. El primer caso lo llamo grupo clase. A pesar de que es grupo clase, es como si fuera 1 a 1, es individual, sin grupo. Pero ¿qué pasa? Imagínense este caso. Y ustedes a ver si me ayudan también teniendo casos, porque compartiendo con ustedes tendría más casos prácticos, porque yo estoy un poco limitada. Todavía yo como profesora no lo he usado el taller, todavía no he sido de las valientes, pero con las consultas que tenemos en la UDV, pues he sacado estos casos. Entonces, grupo clase. Esto es, por ejemplo, en el aula virtual, ¿verdad que tenemos alumnos de evaluación continua y única? Pues yo he creado un grupo que se llama grupo clase, es decir, están todos los alumnos de la continua, no están los de la única. Entonces, ¿cómo funciona este taller? Evaluación entre iguales, 1 a 1, da igual. Es como si fuera el caso que les presenté para la fase. Lo único que en este taller solo participan los alumnos que forman parte de la continua, descartando todos a los de la única. Pero después la configuración es la misma que le he presentado hasta ahora. ¿Vale? ¿Cómo he hecho esto? Me voy a configuración del taller. En ajustes no he puesto grupo, porque no es grupo, es individual. Quiero que todo el mundo evalúe a todo el mundo de forma individual. Pero es solo este taller para la gente de la continua. ¿Y cómo lo hacemos? Una restricción. En esta restricción creé un grupo que se llama grupo clase, que están los 40 alumnos y los 5 de la única están descartados. Y a partir de aquí usamos el taller, lo configuramos como el ejemplo que les acabo de explicar. ¿Vale? ¿Qué he conseguido con esto? Que los alumnos de la única no estén dentro del taller, porque es que ellos no van a participar. ¿Se entiende el ejemplo? Por eso lo llamé grupo clase. Vale. Siguiente caso, que yo creo que ya va por lo que me estaban preguntando Ibaya y la otra compañera, no, ahora no me acuerdo el nombre, pero el siguiente caso sería, caso 2, evaluación entre los miembros de un mismo grupo. Es decir, cada grupo que se evalúe entre sí. ¿Vale? Que yo, si formo parte de un grupo, pueda evaluar a mis 3 compañeros del mismo grupo. Incluso me evalúe yo misma. Puedo añadir ahí autoevaluación. Me evalúo yo y evalúo a mis compañeros de grupo. ¿Cómo se hace eso? Con grupos separados. Entro al taller, me voy a configuración y ahora sí, en el apartado de ajuste, le digo grupos separados. ¿Vale? Yo aquí he puesto un agrupamiento porque algo que tienen que tener en cuenta es saber qué tipo de alumnado hay en el aula. Si son de la única, si son de la continua. También, yo no sé si ustedes, pero a lo mejor ustedes forman grupos en el aula virtual diferentes para cada práctica. Pues deberíamos contemplar eso.
¿Vale? Por eso, todos los grupos que deben formar parte de esta práctica están metidos dentro de un agrupamiento, descartando a otros grupos que yo tenga en el aula virtual y descartando al alumnado de la única. ¿Vale? Entonces, el primer paso, yo creo los grupos de práctica, los meto en un agrupamiento y en el taller le digo que es solo para este agrupamiento y para el grupo separado. ¿Qué hago con esto? Que cada grupo, como si tuviera su espacio privado, se evalúan entre ellos. Y lo que haga el otro grupo, ellos no tienen nada que ver con el otro grupo. Yo sí lo voy a ver todo, pero cada grupo cuando entra al taller evalúa a sus compañeros, se evalúa a sí mismo y se va. ¿Vale? Les adelanto ya un poquito por las caras, así que veo que estas cositas siempre es recomendable hacerlas pues pidiendo asesoramiento a la UDV, ¿vale? Para que yo le pueda revisar toda esta configuración, pero me interesaba que vieran casos prácticos y las posibilidades del taller, porque tiene sus limitaciones. Y quizás haya otras herramientas que sean más fáciles que el taller, pero yo creo que hasta ahora se puede hacer en el taller perfectamente y no es complicado. ¿Vale? Entonces, caso 2, evaluación entre los miembros de un mismo grupo. ¿De acuerdo? Caso 3, para mí el más complejo es este. Cada miembro de un grupo evalúa a los miembros de otro grupo. ¿Vale? Cada miembro de cada grupo evalúa a los miembros de otro grupo. Y aquí es grupo visible. ¿Por qué? Porque todos los grupos se tienen que ver para poder evaluar. ¿Dónde está el matiz aquí? Que el grupo que va a ser evaluado es el único grupo que envía. El resto de grupos no envían, pero les vamos a dejar a que evalúen. No sé si... Pero bueno, cuando vuelvan a ver el vídeo y o me llamen, verán que lo entienden. ¿Vale? Es un poco complejo. Ha sido para mí, imagínense, crear estos casos y darles respuesta, ¿vale? Porque esto es lo que están demandando ahora mismo a la UDU, estos casos. Entonces, ¿este qué es? Este es grupo visible. Vamos a entrar para que vean la configuración. Es como el otro grupo, igual visible y con el agrupamiento de los grupos de práctica. Y es visible. Lo único, el matiz aquí, es que el grupo que va a ser evaluado, imagínense que el grupo 6 está formado por el alumno 5 y 6, ¿vale? Este grupo es el que envió solo, los demás no envían. Y cuando yo les hago una asignación aleatoria, les digo que puedan evaluar los que no han enviado. Ah, y esto es importante, fíjense, como el sistema sabe que es un taller por grupo, es que esto tiene su cosita, pero está interesante, fíjense. Le digo, impido que el 5 y 6 se evalúen entre ellos y que los que no han entregado evalúen. Entonces es la única forma que yo veo que toda la clase evalúe a un grupo que, por ejemplo, está exponiendo. ¿Vale? Un matiz que a lo mejor nos gusta es el siguiente, que hay que hacer un taller por grupo. Por cada día de presentación, imagínense que vamos a evaluar la presentación de un grupo, pues por cada presentación de día de presentación, un taller. Porque en ese taller solo presenta, envía el grupo que va a exponer y los demás evalúan. Entonces, lo único que veo aquí yo es que tendrían que repetir el taller por tantas exposiciones que tengan. ¿Vale? Pero es la única manera que he encontrado porque este caso, el caso 3, es lo más que piden. Ustedes, ¿saben? Que lo necesitan. Que seguro que Ibiza o Gloria, no me acuerdo muy bien, creo que fue Ibiza. Ay, perdón, Ibiza no. Ibaya y Marta estaban preguntando. Ahora ya me dicen si les he dado respuesta con estos dos casos. ¿De acuerdo? El penúltimo, como alternativa al caso 3 se me ocurrió el caso 4, porque el caso 3 lo vi un poco de repetirlo 15 veces. Tenemos 15 exposiciones, 15 talleres. Y les digo que hay compañeras que lo han hecho, ¿eh? Pero bueno, como para simplificar el caso 3, se me ocurrió el caso 4.
Y el caso 4 significa que yo por cada grupo de prácticas nombro un coordinador, coordinadora. Y en ese taller solo participan los coordinadores. Pues si son 40 alumnos y tengo 10 grupos, aquí en este taller solo participan 10 personas. Y esas 10 personas, fíjense, el grupo 1 está formado por el 1 y el 2, el grupo 2 por el 3 y el 4, el grupo 3 por el 5 y el 6, y el grupo 4 por el 7 y el 8. Pero aquí solo participa el representante, el coordinador del grupo. Esta persona, como coordinador del grupo, es el responsable de evaluar a los otros grupos, pero llegando a un consenso con el resto de compañeros. Pero solo una persona envía y solo una persona evalúa al resto de grupos. ¿Se entiende esta propuesta? Marta, Carmen, no sé, Casilda, que la veo por ahí, Ceci. ¿Se entiende lo que he hecho aquí? Vale, gracias, y vaya. Vale, pues yo lo que he hecho es eso. ¿Qué pasa? Que tengo que ir a grupo y crear un grupo que se llame coordinadores. ¿Vale? Y todos deben entregar su trabajo y cuando les toque evaluar, entrarían y evaluarían. Pero esa persona es representante de su grupo. La nota que suba, que ponga, es porque ha llegado a un consenso. Es la forma más simple que he visto yo. Y yo abogo por esta. ¿Vale? Sí es verdad que tenemos que estar trabajando con los grupos aquí, pero yo he creado un grupo de coordinadores que en lugar de tener 8 alumnos, tengo la mitad. Y estas son las personas que envían y evalúan en nombre de los demás. ¿Vale? Y nos estamos quitando, pues les digo, si tenemos 40 alumnos y 9 o 10 grupos de práctica, nos quitamos el resto de alumnado. ¿Vale? Sí es verdad que me han planteado respecto a este caso una cuestión. Claro, la nota la reciben los representantes y el resto de grupos no tienen la nota, solo el representante, el coordinador. Pues yo como alternativa, que no lo tengo puesto aquí, pero lo tenía en su momento, es crear una tarea por grupo. Si a cada coordinador ustedes le ponen la nota, ya la tiene automáticamente los miembros de todos los grupos. O sea, crear una tarea para poner notas, no para que te envíen nada. ¿Lo han hecho alguna vez? Crear una tarea para poner una nota. Hacen una tarea en clase y ustedes le ponen la nota en el aula virtual a través de una tarea. Pues a mí se me ocurrió que si ustedes ahora crean una tarea aquí por grupo y a cada coordinador le ponen la nota, ya la tiene todo el mundo. ¿Se entendió esto? Yo creo que sí. Carlos me dice que sí, Marta que sí. Bueno, me ha costado mi trabajito, mis sudores, pero bueno, creo que sí, que va, que puede funcionar. ¿Vale? Y por último, para ya ir finalizando, que me estoy alargando un poquito, pero bueno, voy bien de tiempo. Me falta un minutito, ¿eh? Y por último, el caso 5, la autoevaluación. ¿Podría haber un caso donde ustedes quieran saber lo que yo opino de mí misma, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de cómo se ha desarrollado la asignatura, de mi papel como de alumna a la hora de trabajar en un grupo, ¿no? De autoevaluación de cada uno de sus alumnos, que se autoevaluaran. Y entonces se me ocurrió, pasa que hay una parte aquí, ven la coletilla aquí, que dice asignación manual. Seguro que esa parte no les va a gustar, porque tiene que ser manual. Pero yo podría crear un taller donde todo el mundo se autoevalúe a sí mismo, nada más. Yo no quiero que evalúen a otros compañeros, sino a sí mismo. ¿Vale? Entonces, lo primero, fundamental, hay que enviar algo. Hay que enviar siempre algo. Si el alumno no envía nada, no podemos asignar, no podemos evaluar. Bueno, lo de evaluar lo tiene todo el mundo claro. Pero no podemos asignar hasta que envíen las tareas. ¿Se acuerdan en la configuración que yo les dije antes que no hace falta adjuntar un archivo, que podían habilitar el editor?
pues habilitan el editor y que cada alumno entre al editor y ponga, pues soy Alicia García o esta tarea es para mi propia autoevaluación. Que pongan algo y el sistema entiende que lo que han puesto en el editor es un envío, ¿vale? Y ya está enviado. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a asignación y en aleatoria deben poner, me quedé dudando por qué. Bueno, voy a estar aquí y se los voy a decir porque me quedé dudando. Si yo voy aquí y les doy una asignación, siempre se le va a asignar a esa persona a alguien, pero yo quiero hacer autoevaluación solo. Entonces yo no voy a hacer asignación porque este taller es para que yo me evalúe a sí misma. Entonces no hago asignación. Tengo que ir a manual, lo que antes les dije y que Carmen se echó a reír, porque es la parte que a Amor nos gusta. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo manual, es decir, decirle al alumno 3 que evalúa al alumno 3, al 4 que evalúa al 4, al 5 que evalúa al 5. Tengo que hacerlo manual, la asignación. Y de esta forma, cada alumno se evalúa a sí mismo. ¿Vale? No sé si, Amor, este caso, no sé si es necesario, si lo ven práctico, pero bueno, que sepan. Sobre todo, ¿sabes por qué lo planteé? Porque yo digo, bueno, si lo tienen que hacer manual, también es para que vean las posibilidades, ¿no? Que está la asignación programada, aleatoria, manual, y que a todo esto le podemos sacar mucho partido. Es verdad que en este caso de autoevaluación lo tengo que hacer de forma aleatoria, pero si les interesara y tuvieran muy poquito alumnado, que no tengan un grupo pues, de 80, 70, 90, pues se podría hacer perfectamente, ¿vale? Siempre recordando, y lo fundamental, que el taller es para la evaluación por pares, para la coevaluación. Todo aquello que saquemos de esa finalidad quizás traiga complicaciones, evidentemente. ¿Que hemos encontrado soluciones? Pues ahí se las he demostrado, pero que recuerden cuál es la finalidad de cada herramienta del aula virtual, porque si usamos una herramienta que no se ha creado con esa finalidad, pues nos vamos a complicar un poquito la docencia, la vida y bueno, y hay que valorarlo, ¿verdad? Hay que valorarlo. Pues hasta aquí mi exposición.